Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. En el video de hoy vamos a ver dos teorías fundamentales que serían una, el polinomio de aproximación. Lo vamos a hacer por dos métodos. Un método que no es muy conocido, pero que sí tiene un fundamento importante y algunas conclusiones que vamos a tener que profundizar. Y el otro sí es conocido, que se lo conoce como el polinomio de interpolación de Lagrange, ¿sí? El tema correspondiente es el de aproximación de funciones y lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a definir primero el tema. Entonces, el tema a abordar se llama aproximación de funciones. ¿Sí? Bueno, este tema lo vamos a desarrollar, como vimos, en dos métodos. Tenemos el método 1 y tenemos un método 2. Vamos a partir de una tabla de un valor x1 y sub 1 hasta un valor xn más 1 y sub n más 1. Bueno, entonces empecemos. Nuestro problema inicia así. Dado un conjunto de n más 1 puntos, si esto lo graficamos en un plano cartesiano, a un valor x1 le corresponde un valor y sub 1. Hasta que, bueno, acá vamos a tener infinitos puntos. Supongamos que tenemos solamente 3 puntos. Tenemos un valor x1, un valor x2 y un valor x3. ¿Sí? Y acá lo mismo. Vamos a tener un valor y sub 2 y un valor y sub 3. Entonces vamos a tener, no sé, algo así. ¿En qué consiste el tema de aproximar por funciones o aproximarlo a una función? Nos dice lo siguiente, que dado un conjunto de n más 1 puntos, es posible aproximarlo mediante un polinomio de grado n, ¿sí? Es decir, que si tenemos un conjunto de 3 puntos, lo vamos a aproximar con un polinomio de 2, de grado 2, ¿sí? Que sería una parábola. En algunos casos podría ser algo así. Y acá pasa por este punto. ¿Cuál es la diferencia con el anterior método que vimos, que era el de la regresión? Que en este caso, las técnicas de aproximar por polinomios nos trae consecuencias de ¿qué? De que el error experimental será nulo. Es por eso que esta función pasa por cada uno de los puntos de nuestra tabla. Y esa es una de las gran ventajas que tiene con respecto al tema de la regresión o la aproximación por regresión, que vimos que tiene un error experimental entre lo calculado y lo experimental, ¿sí? Entonces ahora sí empezamos con el método 1. El método 1 lo vamos a denominar polinomio de aproximación con matriz V. Después vamos a ver qué significa esta matriz V. En cambio, el método 2 es el famoso polinomio de Lagrange. Vamos a emplear estos dos métodos. Ahora vamos a trabajar con el método 1, es decir, el polinomio de aproximación de una... Vamos a borrar esto. Polinomio de aproximación de una matriz V. Entonces, nosotros partimos, como bien dijimos, de nuestra tabla. La vamos a hacer acá más pequeña. Xn más 1 y sub n más 1. Partimos de esta tabla y vamos a decir lo siguiente. Para un conjunto de n más 1 puntos, le corresponde un polinomio de grado
n, ¿sí? Un polinomio de grado n. Y ahora, ¿cuál es ese polinomio? Bueno, el polinomio que vamos a emplear es el siguiente. Va a ser a sub 1 más a sub 2 por x sub i más a sub 3 por x sub i al cuadrado más, y así, hasta llegar a un valor a sub n más 1 por x sub i a la n, ¿sí? Este es nuestro, lo vamos a recuadrar, esto es nuestro polinomio general, nuestro polinomio de grado n. Si ahora lo evaluamos en cada uno de estos valores de x, vamos a llegar a cada uno de los valores de y. Veamos cómo sería. Para el valor x1, si lo reemplazamos acá, tendríamos a1 más a sub 2 por x1 más a sub 3 por x1 al cuadrado más a sub n más 1 por x1 a la n. Y esto va a ser igual a y sub 1. Ahora bien, si volvemos y reemplazamos en el valor x2, vamos a tener a sub 1 más a sub 2 por x2 más a sub 3 por x2 al cuadrado más a sub n más 1 por x2 a la n, y esto va a ser igual a y2. Si continuamos para cada uno de los valores de x, llegaremos hasta el último valor, a sub 1 más a sub 2 por x a la n más 1 más a sub 3 por x a la n más 1 al cuadrado más a sub n más 1 por x a la n más 1 a la n. Y esto va a ser igual a y sub n más 1. Y aquí llegamos a un sistema de ecuaciones de ¿cuántas? De y sub n más 1 ecuaciones. Entonces decimos que y va desde 1 hasta n más 1, ¿sí? Ahora bien, a esto nosotros lo podemos trabajar de forma más práctica, que es en una forma matricial. Lo llevemos a una matriz. Esto podemos borrar. Lo vamos a llevar a una matriz. En ese caso, nos quedaría la siguiente matriz. 1, 1, 1. Pasaríamos a la siguiente columna, que va a ser x1, x2, xn más 1, x1 al grado n, x2 grado n, xn más 1 al grado n. Cerramos, esto va así. Lo vamos a multiplicar por nuestra matriz incógnita, ¿sí? ¿Qué será? Los coeficientes del polinomio. A sub 1, a sub 2, a sub n más 1. Y acá, y sub 1, esto es dato, y sub 2, esto es dato, y sub n más 1, que es dato. Y llegamos a este sistema de ecuaciones, pero en forma matricial. Ahora bien, la matriz que se encuentra acá la vamos a denominar matriz V. Esto lo podemos llamar matriz A y esto lo podemos llamar matriz I. Entonces vamos a llegar al producto V por A, va a ser igual a I, y vamos a resolver este sistema por Gauss, por Gauss-Seidel o por cualquier otro método que vimos con anterioridad. Veamos ahora las conclusiones de este método. O lo podemos ver acá directamente y vamos a ir enumerando las condiciones. ¿Cuál será mi primera conclusión que voy a sacar de este método? 1. La matriz V magnifica los errores de redondeo. ¿Qué quiere decir esto?
que es una matriz mal condicionada. ¿Por qué? Porque al introducir muchísimos valores acá en esta matriz, va a magnificar esos errores y es lo que a nosotros no nos interesa. Por eso, este método es empleado solamente cuando tengamos puntos pequeños, es decir, una pequeña cantidad de puntos. Esa es la primera conclusión. La segunda es que si el tamaño de mi matriz aumenta muchísimo, es decir, cuando tengamos, por ejemplo, 1000 puntos, estos dos valores van a ser prácticamente los mismos. Y como vimos, si estos dos valores llegan a ser los mismos, nuestro determinante será distinto de 0. El determinante de la matriz V será distinto de 0. Y en consecuencia, ¿qué vamos a decir? Que la matriz V será una matriz singular. Y al ser una matriz singular, va a poseer infinitas soluciones o no va a tener solución nuestro sistema. Entonces es otro gran problema. En base a eso, nos vamos a enfocar de lleno a nuestro método número 2, que sería el polinomio de Lagrange, que viene a sustituir este método, hace una serie de operaciones matemáticas y obviamente provoca mejores resultados más confiables, ¿sí? Porque este método no es escalable. No es escalable porque ya nos están condicionando que el número de puntos tiene que ser muy pequeño. Ahora sí, vamos a pasar al método número 2, que es lo que se conoce como el polinomio de Lagrange. Perdonen un poco la voz, es que estoy un poco tomado de garganta. Bueno, empezamos entonces el método 2, que se conoce como el polinomio de Lagrange. Bien. El polinomio de Lagrange es similar al que vimos anteriormente, solo que va a tener o va a introducir un pequeño cambio. Lo vamos a escribir así. Polinomio de grado n va a ser igual a una función f de x y va a ser igual a un coeficiente c1, ¿sí? Por x menos x2 por x menos x3 por x menos x sub n más 1 más, o sea, este continúa acá, ¿no? C2 por x menos x1, x menos x3 por x menos xn más 1 más C3 x menos x1, x menos x3, bla 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 bla, perdón, x menos x2 y acá sí x menos xn más 1 más c sub n más 1 por x menos x1 por x menos x2 por x menos xn. ¿Ven a lo que queremos llegar? ¿Se dan cuenta cómo estamos trabajando esta función? Porque acá tenemos el coeficiente 1, ¿sí? Y acá vamos a ir multiplicando x menos el que no le corresponde. Es decir, si acá es 1, acá no iría x1, iría x2, x3 hasta el último valor. En este caso, c sub 2, está el x1, está el x3, pero no está el x2, ¿sí? Y en el último caso está c sub n más 1. Está el primero, x1, el segundo, x2, pero no está el último, tiene que estar el anterior, ¿sí? Seguimos. Resumiendo todo esto, podemos emplear la notación de sumatoria y vamos a llegar a la siguiente conclusión. Polinomio de grado n va a ser igual a una función f de x que va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1 de c sub i por la productoria de j igual a 1, j
distinto de y de x menos xj. ¿Sí? Lo vamos a resumir así. Ahora bien, esto lo vamos a poner ecuación 1. ¿Qué pasa si ahora reemplazamos cada valor de la tabla? ¿Sí? Es decir, si acá reemplazamos x1, x1 y así. Nos vamos a llevar lo siguiente. Nuestro polinomio reemplazado en el valor x sub i va a ser igual a f de x sub i, va a ser igual a c sub i por la productoria desde j igual a 1, j distinto de i, de xi menos x sub j. Ahora sí, vamos a despejar este valor y nos queda que c sub i va a ser igual. Si lo despejamos, nos queda lo siguiente. F de xi dividido la productoria desde j igual a 1 hasta n más 1 de x sub i menos x sub j. Bien, ahora vamos, una vez despejado estos coeficientes, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Espero que hayan copiado. Bien. Reemplazando en la ecuación 1 nos queda que este polinomio va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba f de xi por la productoria desde j igual a 1, j distinto de i, hasta n más 1 de ¿quién? De x menos x sub j, x sub i menos x sub j. Y llegamos a esta ecuación, que es lo que se conoce como el polinomio de Lagrange. Bien. Pero lo podemos simplificar aún más llamando a esta parte de la ecuación con la notación siguiente, L sub i de x, donde L sub i de x se conoce como los polinomios fundamentales de Lagrange. ¿Sí? Y bueno, con eso vamos a encontrar el valor o lo que corresponde al polinomio de Lagrange. Esto es lo que se conoce como el polinomio general de Lagrange. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver. Veamos ahora lo siguiente. Un concepto, antes de terminar, que se los pueden tomar, que es lo que se llama el error de interpolación. Bueno, este error está asociado a la interpolación o al polinomio de Lagrange y tiene la siguiente forma. Este error va a ser igual a x menos x1, x menos x2, x menos xn más 1. Acá vamos a escribir una función que es correspondiente a un error epsilon, y esta sería su derivada n más 1, y acá n más 1 factorial. Esto sería nuestro error asociado. Y tenemos un par de características o conclusiones que vamos a determinar de este error. La primera, a mayor número de puntos, ¿cómo será este error? Si aumento el denominador, el error va a disminuir, ¿sí?
Vamos con la segunda conclusión. El error sobre cada uno de los puntos de nuestra tabla, ¿se acuerdan que teníamos acá una tabla que esto nos dan de dato? El error sobre cada uno de esos puntos va a ser igual a 0. Es decir, que este error reemplazado en los puntos x sub i nos va a dar igual a 0. Y la tercera, podríamos decir que la tercera conclusión es que cuanto más próximos, acá tenemos x1, x2, etc. Cuanto más próximos sean los valores de estos correspondientes a x1, x2, etc. Cuanto más próximo sea la distancia, se podría decir, entre estos dos valores, el error va a ser menor. Entonces ahí tenemos la última conclusión del error asociado al polinomio de Lagrange. Bueno, con esto damos por finalizado este tema. Espero que se entienda y bueno, practiquen mucho. No es muy complicado, es simplemente aplicar las fórmulas correspondientes. Muchísimas gracias.